Leamos, mis hermanos, en Romanos capítulo 9, nos toca los versículos 30 al 33 y los versículos 10 al 4. O sea, continuamos con la lectura. Capítulo 10 al 4. Del 9, 30, 33 y el capítulo 10, 4. 1, 4. ¿Ahí sí? ¿Se entendió? No, lo repito. Del capítulo 9 leeremos del 30 al 33 y nos pasaremos al capítulo 10 del 1 al 4. ¿Ahí sí? Tan lento. Mire, la hermana entendió, ¿eh? Ella es más rápida que ustedes. Leemos en el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y bendiga su palabra en medio de nosotros. Es hermoso ver el corazón de Pablo en este capítulo 9, mis hermanos, que también comienza con la preocupación que él tenía por sus parientes cercanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pariente suena como guaso el término, pariente. Estamos entrando en el 18, entonces. El pueblo de Israel, sus hermanos, tenía una gran preocupación para poder recibir, para que ellos pudieran recibir el evangelio de Jesucristo, este evangelio que tan bien hace a las personas, un evangelio redentor. El apóstol quería sacarlos de su estado, mis hermanos. El Espíritu Santo a través del apóstol estaba dando el diagnóstico de muchos israelitas donde no creyeron en Cristo. Y vemos estos versículos, mis hermanos, y es una angustia constante, mis hermanos. Y creo que usted también tiene esa angustia cuando tiene un familiar cercano que quisiera que tuviera lo que usted tiene, la salvación de su alma. Siente esa angustia por sus cercanos. Le gustaría que descansaran en lo que usted descansa, en la esperanza, que más que una esperanza como un pensamiento, sino que es una realidad de vida que disfrutamos. Es esa esperanza que también Pablo pudo descansar en Cristo. Pudo, en algún momento de la historia de él, Cristo se le apareció y le dijo: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y de la misma manera también quería llevar el evangelio al pueblo de Israel, a muchos de ellos. Y comienza estos versículos que hemos leído, mis hermanos. Nos sorprende de nuevo con esta palabra. ¿Qué diremos entonces?
¿Qué es eso de que ahora los gentiles han alcanzado la justicia cuando ellos nunca quisieron buscarla? Y esa es una realidad, mis hermanos. Estábamos muertos, mis hermanos, en delito y en pecados. No querían los gentiles tener ninguna relación con Dios, con su Creador, no lo buscaban. Mas ha llegado a sus vidas. Yo no sé si usted se acuerda de cuáles eran sus motivaciones antes que Dios llegara a su vida. Sí, hermano, me da risa como que se ríe. Mira hacia abajo. La verdad que sí, nuestras motivaciones eran erróneas. ¿Puede reconocer que usted buscaba a su Dios, a su Creador? Quizás lo buscaba por beneficio, si es que alguien lo buscaba, pero no con la motivación que Dios ha puesto en nuestras vidas el día de hoy, de glorificarle a Él, de vivir para la alabanza de la gloria. Entonces, mis hermanos, había una preocupación constante y viene el apóstol con esa angustia y al ver con la verdad de la palabra de Dios, porque el pecado y el error se debe tratar con la verdad de la Biblia y no con otra cosa. Sentía mucho amor, pero a la vez les decía: ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento pleno de una sabiduría de lo alto, solamente por lo que ustedes están pensando que es así y la mala interpretación que le han hecho a la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo a través de Pablo también da este diagnóstico. Y ellos, por tener de primera fuente la ley de Dios, la palabra de Dios, creían que eso les hacía ser justos por la obediencia a esas leyes, ser justos delante de Dios. Qué terrible, mis hermanos. Porque ellos tenían el conocimiento, tenían la palabra y pensaban que podían alcanzar esa justicia que habla la palabra del Señor, realizando en obediencia constante a estas leyes. Y cuando viene el Mesías prometido, cuando viene Cristo, no lo recibieron. Porque confiaban en sí mismo para la salvación. Entonces, mis hermanos, Pablo les dice en los versículos que hemos leído, y lo que hemos leído, mire, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. No íbamos tras la justicia, pero la alcanzamos por misericordia del Señor. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Mire qué importante este versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley.
iban tras de la justicia no por la fe, sino por las obras de la ley. Pensaban que era el cumplimiento de la ley la que les daba justicia. Y ese fue el mayor error que pudieron cometer. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Que les dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo, mis hermanos, lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, se refería a Cristo, a su salvación. Y tropezaron en Cristo, no confiaron en Él como la única base de la salvación. Y fue rechazado, mis hermanos, por estos líderes judíos, estos líderes también encargados de llevar el Evangelio. Estaba escrito, mis hermanos, que algunos lo rechazarían y otros lo recibirían, creerían en Él. Y cada vez, mis hermanos, que el pueblo en el Antiguo Testamento se veían amenazados por otro pueblo, les recordaban los profetas, hay una esperanza, viene el libertador, viene ese Mesías prometido, Él los libertará. Él sería el objeto de confianza de algunos, pero también el rechazo de otros y despreciado por otros. Para algunos, mis hermanos, era un obstáculo, para otros era una tontería, no podían reconocerlo como el Mesías que tanto se esperaba, sino que lo despreciaron muchos de ellos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y el versículo 10:2 nos dice que ellos también tenían un celo por Dios. Pero este celo no era a un pleno conocimiento, sino que a una parte de la palabra del Señor. Recordemos que todo lo que las leyes del Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. El Mesías iba a venir a dar salvación a los hombres. Ellos tenían un celo, pero no conforme a un pleno conocimiento. Mis hermanos tenían conocimiento, pero carecían de apreciaciones correctas. Su conocimiento no era iluminado ni sabio, ni correcto, mis hermanos. Aquí resalta, mis hermanos, que eran celosos de guardar la ley y de las tradiciones de sus padres. Es tremendo esto, mis hermanos. Eso los llevó a ser orgullosos. Un espíritu de censura y muy perseguidor. Y es lo que provoca, mis hermanos, es ser de esta manera. Poder llevar reglas y decirle a las personas que por estas reglas se salvarán. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y damos gracias al Señor por esta palabra porque nos alienta y nos protege y nos hace reconocer que hay un peligro constante en nuestras vidas. Es un peligro constante, es la amenaza que es el legalismo. ¿No se da cuenta de esto, mis hermanos? El orgullo que puede llevar a tener un corazón que tiene un conocimiento, pero Dios no ha sido regenerado. Dios no ha cambiado su corazón. Y que podemos vivir, mis hermanos, todo lo que queramos dentro de una iglesia, pero sin darnos cuenta que aún nuestro corazón no ha sido regenerado por el Señor y podemos estar practicando
solamente una religión sin vida del Señor. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos, de esto. El Señor yo veía esta palabra y el Señor me alentaba a ver el peligro real que tenemos, una lucha constante en contra del legalismo. Me acuerdo que mi pastor hace una predicación atrás dijo: ¿quiere ver un legalista? Mírese al espejo. Porque sí, mis hermanos, hay legalismo dentro de nuestros corazones. De hecho, mis hermanos, me acuerdo, estaba revisando el Facebook el otro día y mi hermano Jonathan salió a aclarar unas cosas que lo criticaron por estar haciendo su trabajo y cantar una canción secular, mis hermanos. Le criticaron. Generalmente estas personas legalistas, mis hermanos, eso es lo que hacen: criticar, poner cargas pesadas en los hombros de las personas, sin darse cuenta que el Señor nos manda a vivir para la gloria del Señor en todas nuestras acciones, en todo lo que realizamos, en todo nuestro trabajo. No tenemos una doble vida. Y es lo que el apóstol está confrontando, mis hermanos, y el Señor nos está confrontando en esta mañana lo mismo. A tener cuidado con el legalismo, que es una amenaza real. Miren los tiempos de Jesús. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos corrompieron la ley. Perdieron de vista, mis hermanos, el verdadero significado de los rituales y llegaron a practicarlos, y estos iban a ayudarles a ganar el favor de Dios. Y en cierto modo esto es legalismo: ganarse el favor de Dios en base de nuestra obediencia de leyes y normas. Este orgullo, mis hermanos, lo llevó a crear nuevas leyes, a reinterpretar la ley, y colocaron nuevas leyes, y estas nuevas leyes las enseñaban, pero estaban más preocupados que las nuevas leyes las cumplieran más que el mandamiento de Dios. Y de hecho Marcos los confronta. En Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 2 y 5, les dice, en el 2 le dice: los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos, por comer con manos inmundas. Le dice: Jesús, tus discípulos no se lavan las manos por comer, para comer. Es obviamente que tenemos que lavarnos las manos para comer. Y en el versículo 5 le dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Le están reconociendo que no andaban conforme a las tradiciones, pero su principal ayuda, dirección, no era la palabra, no eran los mandamientos, eran las tradiciones de los antiguos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Ni siquiera eran mandamientos, sino tradiciones. Ellos le condenaban por tradiciones humanas, y eso pasa mucho hoy en día en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted cree que por eliminar dentro de nuestra iglesia el punto de prédica nos condenaron? Y más que por que la Biblia explícitamente dijera esto es así, solamente por tradición. Porque para predicar el Evangelio, mis hermanos, no necesitamos ir a un punto de prédica. Para predicar el Evangelio podemos hacerlo en todos lados, en donde quiera que vayamos.
pero se le da tanta importancia a las tradiciones más que a un evangelio real. ¿Cuántas veces, mis hermanos, quizás nos condenaron por sacar los sillones del púlpito? ¿Por qué, mis hermanos? Porque es lo mismo, más que una base bíblica, es una tradición. ¿Quién habrá condenado a nuestras pobres esposas por usar pantalones dentro de la iglesia? Porque se pintan. Pero es una doctrina bíblica, hermano. ¿O es una tradición que las mujeres tienen que usar por obligación faldas? Es una tradición. Y eso es lo que Pablo le está diciendo y Jesús lo está confrontando. Ustedes están añadiendo leyes que no son y las están colocando como las principales leyes para tener el favor de Dios. ¿Se obtiene el favor de Dios de esta manera, mis hermanos? Siguiendo estas reglas, estas conductas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Más que dirección bíblica se hacen normas, pero para ellos eran inquebrantables. Pero cubrían algo, mis hermanos, cubrían su pecado porque vivían por apariencias. Si estamos en pie, reconocemos que solamente ha sido por su gracia. Si hemos tenido claridad de la palabra, reconocemos que solamente Dios nos ha mirado con misericordia. Mis hermanos, es terrible invalidar el mandamiento de Dios para establecer tradiciones antiguas. Porque hay muchos que se les predica el evangelio, mis hermanos, pero no les interesa escucharlo, porque dicen, a mí me enseñaron de esta manera. Y están cerrados los oídos a la palabra del Señor. No es que mi papá me enseñó de esta manera, que mi abuelito me enseñó así. Y muchos tienen nociones del evangelio y de la vida cristiana práctica, pero sin embargo, cuando se debe corregir por medio de la Escritura, cierran sus oídos porque sus tradiciones evangélicas, mis hermanos, son más importantes que la palabra del Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor, la Biblia es más importante que las tradiciones. Es más importante que los hombres, más importante que los sueños, es más importante que tu experiencia. La palabra de Dios es lo fundamental para que una iglesia también pueda crecer. Y Jesús los vuelve a enfrentar. Ustedes quieren ganarse el favor de Dios en base a sus obras, pero solamente por apariencias externas, pero su corazón está lejos de mí. Podemos cambiar nuestra conducta, mis hermanos. Podemos venir a la iglesia solamente por tradición, pero aún no, nuestro corazón puede estar lejos de la adoración real a Dios. Por eso que, mis hermanos, nuestra responsabilidad como predicadores, como padres de familia, no es obligarlos a nuestros hijos, obligarlos a ustedes a cumplir y dar lo mejor de ellos a nuestros jóvenes. Porque mientras más los obligamos, más le exigimos a dar lo mejor de ellos, sin que el Espíritu Santo aún obre en ellos.
tarde o temprano se van a aburrir. Porque eso no es el evangelio real. El evangelio nos dice que nosotros no somos capaces de alcanzar una salvación como esta. Que no somos capaces, mis hermanos, que somos pecadores por naturaleza. Y que aunque demos lo mejor de nosotros, tarde o temprano terminaremos cansándonos. Es por eso que Cristo vino a nuestras vidas, mis hermanos, y alabado sea el Señor por ello. Gracias a Cristo que Él pudo sí cumplir la ley. Aquello que nosotros jamás hubiésemos podido cumplir, Cristo la cumplió. Y por eso le alabamos y le glorificamos y vivimos por Él. Y podemos tener ese descanso. Gracias al Señor. Pero muchas veces podemos estar erróneos, mis hermanos. Podemos estar obrando pensando que estamos consiguiendo el favor de Dios. Podemos tener nuestra lista de cosas que cada vez hacemos. Señor, hoy día voy a orar a las 3 de la mañana. Luego de eso haré mi devocional, luego reuniré a algunos de mis sectores, le hablaré de tu palabra. Señor, hoy día me tienes que mirar diferente. ¿Estoy obrando por ti? Esto nos lleva a orgullo, mis hermanos. Podemos hacerlo bien, pero con nuestra motivación totalmente incorrecta. Y esto nos lleva a un orgullo religioso. Como dice también en Lucas en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9 y 14 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, mis hermanos, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo estas personas pudieron errar tanto? Que el Señor los bendiga a nosotros, mis hermanos. Dice el versículo que los gentiles no querían alcanzar la justicia. Ellos no iban tras la justicia, pero la alcanzaron, mis hermanos. Qué maravilla poder alcanzar la justicia que es solamente por la fe en Cristo. Vemos cómo el plan soberano de Dios se cumple, pero también vemos cómo la responsabilidad humana está presente en estos versículos. Mis hermanos, esto le pasaba a los líderes religiosos. El conocimiento de las leyes lo hizo competir unos con otros. Lo hizo endurecerse a ver quién sabe y hace más. Le gustaba orar en público para que todos lo vieran. A estas personas les encantaba que lo vieran. Les dice que cuando dieran ofrendas, Jesús le dice, cuando dieran ofrendas no hagan sonar trompetas delante de ti como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ofrendes, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea la ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Qué hermosas enseñanzas, mis hermanos, que el Señor nos da en esta mañana. Cuidado con esto, mis hermanos. Tenemos un peligro, el legalismo. Que el Señor nos ayude a vivir por el Evangelio. Por eso el cumplimiento de la ley, mis hermanos, los llevó a preocuparse solo de lo externo y no de su corazón. Ya hemos visto, mis hermanos, que la ley, el propósito de la ley, era llevarnos de la mano a Cristo. Que ellos se dieran cuenta que cumplir la ley era algo totalmente difícil, complicado e imposible, que nos llevaba derechito a necesitar un Salvador. Y esto, mis hermanos, es lo que Pablo quería decirle al pueblo de Israel. La ley debía llevarlos a lanzarse a Cristo, a ese Cristo prometido desde antes de la fundación del mundo, escrito en el Antiguo Testamento, pero lo rechazaron. Y Juan dice, en su Evangelio nos dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahí estábamos nosotros, mis hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin ningún interés de tener relación con nuestro Creador. Motivaciones contrarias a la vida del Señor. Mas pudimos ser rescatados. ¿Está gozoso, mis hermanos, por este rescate? Gracias. Está más amargo el café, pero gracias igual, hermano. No, sí sabe. Le echo sal en vez de azúcar. No. ¿Sabe cómo exclamó Juan el Bautista cuando vio al Mesías? Yo sé que saben. He aquí, dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el que había sido prometido desde siempre para salvarlos. He aquí este Cordero, aunque ellos esperaban un rey que los libertara y que se empoderara y que sea el país más grande de esta vida en esta tierra, vino como un Cordero. Pero iba a ser el Rey de la Gloria, como cantábamos. Pero nació en un pesebre, mis hermanos, humilde, no ostentando ninguna riqueza, sino que solamente una riqueza espiritual. Él iba a cumplir el mandamiento, los mandamientos que los hombres no podían cumplir, para darnos esa vida y una vida en abundancia, mis hermanos. Él era el cumplimiento de la ley y de todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñaban. Él era el cumplimiento.
Todas las sombras, todo lo que lo antiguo nos enseñaron los profetas, el lavamiento, mis hermanos, todos esos lavamientos que la palabra nos enseña, porque vendría un lavamiento mejor que iba a quitar el pecado, mis hermanos. Y cuántas otras cosas más. Pero ellos la rechazaron, mis hermanos. Pero para nosotros Cristo tiene que ser nuestra base de nuestra construcción. La piedra angular. Una iglesia crece, avanza, se expande si tiene a Cristo como su piedra angular, como la principal piedra del ángulo. Nuestra vida cristiana va a crecer si tenemos el fundamento en Cristo. No nuestros pensamientos, ni nuestras ideas, ni nuestros sueños, ni cualquier otra cosa. Cristo como base. Construimos en Cristo nuestra familia, construimos en Cristo nuestra vida. Estás construyendo en Cristo, mis hermanos. Él es tu piedra, Él es la que le da firmeza a tu crecimiento, a tu construcción. ¿O no te interesa el crecimiento? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Que el legalismo, mis hermanos, pueda cada día extinguirse de esta iglesia. Y nos podamos amar con un amor real, verdadero, mis hermanos. Con ese amor que nos constriñe, que Él nos amó. Y los que vivamos ahora, lo vivamos para la gloria del Señor. Póngase en pie, mis hermanos. Gracias, papito, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por este Cordero que se ofreció voluntariamente, Señor, para venir a cumplir lo que nosotros jamás hubiésemos cumplido, que es tu ley, Señor. Somos pecadores, Señor. Somos débiles, Señor. Tú nos muestras tu santidad a través de la ley. Nos muestra tu carácter. Y también nos muestra a los hombres los débiles que somos para cumplirla. Y nos haces ver a Cristo como nuestra esperanza mayor, nuestra esperanza gloriosa, para ir y descansar en Él y no en nuestros méritos. Gracias por imputar su justicia en nuestra cuenta. Gracias por cargar nuestro pecado. Y gracias por darnos libertad. Extingue, Señor, de gracia soberana el legalismo, Señor. Y danos gracia cada día para que solamente Cristo sea nuestra base para crecer. Se lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.